Hace ya 3 domingos hemos estado en nuestra iglesia enseñando una serie temática acerca de la familia y le hemos titulado El Evangelio para mi familia. Y yo creo que es el sentir de Dios, creo que es el corazón de Dios hablarnos acerca de esto. Conozco, por supuesto, los muchos defectos que tengo como pastor y como predicador, pero una cosa estoy muy consciente de que hago y es buscar qué es exactamente lo que Dios nos quiere hablar hoy. Eso lo hago con diligencia, porque yo entiendo que cualquiera se puede parar y dar un mensaje, cualquiera puede prepararse bien y dar una homilía que todo el mundo se quede boquiabierto, pero eso no es la tarea del pastor. La tarea del pastor es ser un profeta de Dios, es hablar lo que está en el corazón de Dios y por supuesto siempre fiel a la palabra, porque no hay nada que esté en el corazón de Dios que sea opuesto, que sea incoherente con la palabra. De modo que siempre hago eso y le digo con toda certeza que Dios quiere hablarnos a través de esta serie y quiere hablarnos en el área de la familia. Y por supuesto la palabra evangelio significa buenas noticias, de modo que cuando traducimos el evangelio para mi familia, podemos decir que hay buenas noticias de parte de Dios para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito buenas noticias para mi familia en medio del mundo en que vivimos, dominado de cierto modo por Satanás, por las fuerzas del maligno. El Señor Jesús dijo que Él es el príncipe, no el Dios, pero sí el príncipe de este mundo, y eso tiene un significado. Y si usted ve el mundo patas arriba, como se dice, si usted ve el mundo en la condición en que está, usted tiene que llegar a la conclusión que es producto de la obra de Satanás. Pero qué bueno es saber que en medio de la obra de Satanás hay buenas noticias para la familia. Qué bueno es saber que no importa cuál es el oponente que tengamos, llámese Satanás, llámese los medios de comunicación, llámese la cultura, la sociedad, todo puede estar en contra de nosotros. Si Dios dice algo, eso ha de acontecer, porque nuestro Dios es más grande que todas esas cosas juntas. ¿Cuántos dicen amén a eso? De modo que sí podemos creer con toda certeza que hay buenas noticias para nuestra familia. Hoy quiero hablarles bajo el tema la próxima generación. La próxima generación. Los niños, los jóvenes, la próxima generación. Y si pudiéramos enlazar el título de la serie con el título del sermón, pudiéramos decir que la buena noticia que hay para la próxima generación es la siguiente: Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. ¿Qué significa eso? Eso significa que al Señor le importa no solamente tu vida, sino la vida de tus hijos y de tus nietos. A Dios le importa y Dios está comprometido a que tú recibas todo lo que tú tienes de parte de Él, que tú lo pases a tus hijos y a tus nietos. Y los pactos que Él hace contigo afectan a tus hijos y a tus nietos, afectan a las próximas generaciones. Dios es un Dios de generaciones y lo vamos a ver hoy. ¿Qué tal si busca conmigo allí en Éxodo capítulo 3, versículos desde el 13 hasta el 17? Éxodo capítulo 3, versículos desde el 13 hasta el 17. Y es necesario que comencemos hablando de quién era el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? Por supuesto, en el libro de Éxodo se habla acerca del éxodo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y usted puede leer eso y simplemente leer las historias de una nación que estaba esclavizado, que estaba en cautiverio y que Dios la redimió, que Dios la sacó de allí. Pero no podemos ignorar que esa nación lleva el nombre de Israel y Israel fue el nombre del padre de las 12 tribus de esa nación. Estamos hablando de generaciones, estamos hablando de familia, estamos hablando de que en una ocasión el Señor se encontró con un hombre llamado Abraham y le dijo que de su simiente, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob se encontró con el Señor en una ocasión y el encuentro fue tan impactante. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel, y Israel es el padre de la nación de Israel.
Cuando decimos que Dios es el Dios de Israel, estamos diciendo que Dios es un Dios de generaciones. Que Dios escogió, y a mí me encanta ver esto, porque la familia es importante, ¿verdad que sí? A mí no me cabe en la mente la idea de que yo pueda ser pastor y pueda ser cristiano y pueda llegar al cielo y que mi hijo no. Y qué bueno es para mí saber que Dios está interesado en la familia. Como dice Hechos 16:31, esto se convirtió, este versículo Hechos 16:31 se convirtió por mucho tiempo en el texto lema en mi iglesia antes de salir de mi país natal, de Cuba. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero leerles el diálogo del Señor con Moisés. Cuando llegó el tiempo en que Dios habló con Moisés y le dijo que él iba a sacar el pueblo de Israel, la nación de Israel, las generaciones, los descendientes de Israel, que él los iba a sacar del cautiverio. Moisés era parte de ese pueblo, era judío, aunque se había creado se había quedado en el palacio del faraón allí en Egipto y había disfrutado de tantas cosas. Su corazón, su naturaleza era todavía judía y él amaba al pueblo judío. Y en el diálogo del Señor con Moisés es que está esto, Éxodo 3, del 13 al 17. Está respondiendo Moisés y dice: pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Nótese que cuando Moisés recibe el mandato de Dios, él solamente concebir la idea que él tenía que hablarle a este pueblo, su pueblo, el pueblo judío. Su preocupación era cómo él le iba a hablar a ese pueblo. Decía el Dios de sus antepasados. Eso dice mucho de las características de cómo era el pueblo de Israel. Además de eso, también a él le preocupaba cómo, en nombre de quién él iba a hablar. ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Cómo es que el pueblo de Israel significaba una preocupación para Moisés, a tal punto que él estaba preocupado cuando le preguntaran cuál era el nombre de ese Dios? Eso dice mucho del pueblo y también dice mucho del Dios de ese pueblo, de nuestro Dios, de Jehová, el Dios de Israel. Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel, y por favor escuche bien, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Usted escuchó bien? Este es mi nombre eterno, el nombre que ha de recordar por todas las generaciones. Y cuando Dios se presenta, Él se presenta como el Dios de generaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Versículo 16. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahweh, el Dios de sus antepasados, y lo repite de nuevo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. De modo que Dios estaba interesado en cómo los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob eran tratados por el pueblo egipto. ¿Saben que a Dios le importa la condición de nuestros hijos? ¿Saben que a Dios le interesa que cuando alguien nos maltrata, eso sube a la presencia de Dios? Que Dios cuida a tus hijos mejor que tú. Estaba observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Escucha ahora la promesa: los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hitías, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Quiero hablarle en esta tarde de dos principios
que vemos en la palabra de Dios, no solamente aquí en este pasaje, que está claramente aquí en este pasaje, pero en toda la palabra de Dios. Dos principios que son importantes y que garantizan la bendición de Dios sobre nosotros y sobre nuestra familia. Y creo que todos debiéramos estar atentos a estos dos principios. Y son dos principios muy sencillos. No es una revelación sobrenatural de esa que reciben las cuartas personas de la Trinidad que hay por ahí, que hablan con Dios más que todo cristiano y reciben unas revelaciones extremas. No es nada de eso. Es simplemente que una generación es responsable de la otra. Una generación es responsable de la otra. Y es aquí donde el mensaje de hoy incluye a ustedes que quizás no tengan hijos, que quizás no tengan hijas, porque no se trata solamente de los padres, se trata de generaciones. Y aunque usted no tenga hijos o hijas, por cierto, hay mucho que tú puedes hacer por la próxima generación. Hay mucho que está en tus manos hacer para la próxima generación. El Señor Dios en su soberanía, y es parte del tema que hemos tratado en la serie de familia, a algunos le ha dado ciertos dones, el don de contenerse, el don del celibato, y esas personas también son responsables y de hecho pueden hacer mucho por la próxima generación. Una generación es responsable de la otra, es el primer principio. Y el segundo principio es también uno muy sencillo. Y usted puede pensar que todo el mundo está consciente del significado y de la implicancia de esto. Y es que los padres son responsables por los hijos. Una generación es responsable de la otra. Y segundo, los padres son responsables de los hijos. Este principio de que una generación es responsable de la otra, los grandes líderes a nivel mundial han entendido esto claramente. Y si les puedo hablar un poco desde la perspectiva de un cubano, conocemos que Fidel, aunque fue una persona muy mala, fue un gran líder sin lugar a duda. Supo manejar muchas cosas, las hizo mal, con un corazón malo, hizo muchas cosas malas, pero fue un gran líder y eso no se lo puede quitar a nadie. Y aquellos que no nacieron en un país comunista como Cuba, quizás no entiendan esto, pero es algo que se ve claramente en el comunismo. Desde los 5 años, íbamos a la escuela, teníamos que cantar el himno nacional, teníamos que tomar una posición como si estuviéramos en el servicio militar y recitar ciertas cosas como por ejemplo, patria o muerte, decía alguien, y el resto decía, venceremos. Alguien decía, pioneros por el comunismo, y todo el mundo decía, seremos como el Che. Saludaban y lo que Fidel Castro intentó hacer es formar soldados desde pequeños, personas devotas al comunismo desde pequeños. Fidel Castro sin duda entendió este principio, que es un principio bíblico, lo robó de la palabra de Dios, que una generación es responsable por la otra. Una generación tiene la responsabilidad de endoctrinar, de pasar, de transmitir todos los conocimientos que tiene a la próxima generación. Nuestra generación es responsable de producir lo que queremos producir en la próxima generación. Y ese es el primer principio. Lo vemos en el pueblo de Israel y lo vemos tan claro. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 17, el Señor estaba estableciendo en el pueblo de Israel ciertas leyes. Y cuando usted mira a esta ley específica, era una ley acerca de una festividad, acerca de una fiesta. Y esta fiesta era la fiesta de la Pascua. Y alguien se pudiera preguntar, bueno, es una fiesta, ¿por qué hacer de esto una ley? Es una fiesta, quien quiera ir va, quien quiera ir no va. Bueno, no. Para el pueblo de Israel y para Dios, muy importante, no es así porque Dios quería que la próxima generación entendiera y recibiera lo que Dios había dado al principio. ¿Ven? Ayer estuve en un baby shower y uno de los juegos que se hizo en el baby shower ilustra este principio. Y el principio en este caso es un principio de comunicación. Básicamente separaron 4 mujeres, por ejemplo, al frente, 4 mamás, 4 madres. Y una madre le dio un mensaje para la mamá que iba a tener el bebé a otra madre. Y esa madre se lo tenía que comunicar a otra. Y esa a otra. Hasta que el mensaje llegara a la mamá del bebé. En el caso de los hombres el mensaje llegó con palabras diferentes, pero llegó fidedigno. En el caso de las mujeres, ya usted sabe qué pasó. Fue un mensaje totalmente diferente. El Señor
está interesado que todo lo que conocemos, que todo lo que somos, que todo lo que hemos alcanzado en el Señor, que todas las experiencias que hemos tenido en Él, que todo nuestro conocimiento, que toda la vida que hemos recibido del Padre, de Dios, sea traspasada a nuestros hijos. Dios está interesado en eso, tanto así que hizo de esta fiesta una ley. Veamos lo que dice el versículo 17, Éxodo 12, 17.